Entonces, no sé si ustedes han escuchado de Mahatma Gandhi. ¿Han escuchado de él? ¿Saben quién fue? ¿Qué hizo? ¿Han escuchado algo de él o no? De Mahatma Gandhi. Él fue un ¿El de activista, la India? exacto, él, sí, sí, justamente. Él fue un activista de la India, hindú, ya que sobre todo el siglo pasado, principio del siglo XX, él fue muy activo en todo lo que tenía que ver con la liberación o emancipación de la India. Ya recordar que en esa época de la Primera Guerra Mundial estaba la India perteneciente al Imperio Británico. ¿Ya? Entonces él buscó esa liberación. Era un tiempo en que allá había muchos conflictos armados, muchos conflictos bélicos. Entonces, qué es lo que hizo? En vez de recurrir a la violencia, como se suele hacer, o sea, la violencia genera más violencia, ¿ya? Él lo que propone más bien es la no violencia. Esta especie de idea o ideología, si se quiere, que él propone, buscaba más bien plantear una forma de diálogo, ¿ya? Él se hizo muy conocido mediáticamente por estas huelgas de hambre, que él mismo se impuso para ser una forma de protesta y manifestación, pero con lo que más me quedo yo es es con su visión sobre lo que es sobre su visión en relación a perdón, me desconcentré ahí con, con el cambio de audio que hubo, ¿ya? Él lo que busca más bien es justamente dejar un mensaje para la sociedad o transmitir diversos mensajes, ¿ya? Y entre esos mensajes está el que les voy a compartir a continuación, ¿ya? Que espero reflexionemos sobre él, ¿ya? Dice así: cuida tus pensamientos porque se volverán actos, cuida tus actos porque serán costumbre, cuida tus costumbres porque formarán tu carácter, cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. ¿Qué les deja esta reflexión, esta frase? ¿Con qué se quedarían? ¿Qué mensaje busca transmitirnos? Lo voy a repetir. Cuida tus pensamientos porque se volverán actos, cuida tus actos porque serán costumbre, cuida tus costumbres porque formarán tu carácter, cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. ¿Qué es lo que busca él a través de esta reflexión? ¿Qué mensaje les deja? ¿Qué mensaje quiere transmitir Mahatma Gandhi acá? ¿Qué piensan ustedes en sus palabras? ¿Será importante o no ser consciente de lo que pensamos? ¿Será importante o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con lo que él dice? Que sí, o sea, sí, Ya. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos decir que sí? porque si yo pienso, por ejemplo, un ejemplo, Ujú. que ser de otra raza está mal, voy a empezar a tratarlos mal y se me va a hacer una costumbre y después, así sucesivamente, y después Exacto. eso. Súper, súper bien. Gracias por el aporte. Muchas gracias. Sí, justamente él habla un poco de que todo lo que hacemos, lo que pensamos, no es que tengamos que cuestionarlo todo, sino más bien ser consciente de que a veces podemos ser prejuiciosos, que podemos también dañar a los otros, porque si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, ¿cómo vamos a estar bien con los demás, verdad? Y ser consciente también de que lo que pensamos se traduce en hábitos y en actos de nuestra vida diaria, ¿ya? Llevémoslo a un ejemplo más concreto. Por ejemplo, me imagino que ustedes tienen varias metas, varios desafíos personales, ¿ya? Por ejemplo, el más cercano, imagino que es pasar de curso este año. Después, imagino terminar cuarto medio, ingresar a la universidad, trabajar, quizás futuro tener una familia, ¿cierto? Todos esos son objetivos que implican un proceso detrás, ¿verdad? Y que, aunque sean pequeños pasos, les parezca muy insignificante, por ejemplo, asistir a las clases, eh, por ejemplo, claro, no faltar, ser responsable, ya levantarse a la hora que corresponde, si tiene una clase temprano, estar en esa clase, qué sé yo. Todos esos pequeños hábitos van generando, ¿cierto?, un estilo de vida, ya, o en este caso hábitos de estudio, ciertas responsabilidades, que les va a repercutir a lo largo de toda su vida. Mucho de lo que ustedes están haciendo ahora, y como dice ahí, esto de formar carácter, ustedes están en una etapa crucial, súper importante, donde están formándose a sí mismos, están formando las personas que van a ser en el futuro, están formando ahora cuál va a ser su carácter, cómo van a enfrentar las cosas en la vida, las decisiones que van a tomar.
Ya en esta etapa igual ustedes saben que es súper importante ahora ver más o menos qué es lo que quiero hacer, qué voy a estudiar. Me imagino que varios pueden estar muy claros, así como varios pueden estar muy confusos todavía, no saber, no tener muy claro lo que quieren, pero la invitación es un poco a pensar y repensar su proyecto de vida. ¿Qué es lo que quiero hacer yo con mi vida a futuro? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué me hace feliz? ¿Realmente me conozco? ¿Me he parado a pensar y pensar qué es lo que siento yo, cómo me siento hoy, cómo me siento en relación, por ejemplo, a la pandemia, cómo me siento en relación a lo que otros han hecho, lo que yo hago, ¿ya? ¿Cuál va a ser mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi propósito? Descubrir el camino de uno es bien importante igual, ¿ya? Y eso uno lo puede hacer a través de amarse a sí mismo, comprender a los otros, escuchar al otro, ¿ya? En ese sentido. No sé si alguien más quiere compartir una opinión, algo que les deje este mensaje o otra forma de interpretarlo. Ujú. ¿Ya? La invitación es a eso, a ser consciente de lo que pensamos, de lo que sentimos y de que finalmente lo que hagamos repercute en nuestra vida y las personas que nos rodean. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con lo que nos compete, la clase de hoy. ¿Ya? Voy a compartir pantalla nuevamente, recordarles que anoten su nombre en el chat para que me quede registro de la asistencia. ¿Ya? Muy bien. La semana pasada estuvimos revisando, ¿cierto?, a una autora, Chimamanda Adichie, ¿cierto? ¿Se acuerdan un poco de lo que habíamos visto de ella? ¿Se acuerdan un poco del discurso? Poquitos. ¿Ya? ¿Qué recuerdan de ella, del discurso que dijo, del el peligro de una sola historia? ¿Se acuerdan, cierto, de esta escritora nigeriana, cierto, de África, ¿verdad? Que ella intentaba mostrarnos, ¿verdad?, su realidad. ¿Se acuerdan más o Como menos? mostrar otra cara de África. Ya, exacto. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan del discurso que dijo ella? Acuérdense que estaba en dos formatos, el de la charla TED, que era formato audiovisual, y el de la charla y el del discurso que leímos. ¿Qué más recuerdan de lo que ella dijo? ¿Recuerdan algo más? Ya lo vamos a ir comentando, no lo vamos a releer completo ahora por temas de tiempo, ya, pero sí nos vamos a centrar en algunos aspectos, ¿ya? Bien, pero antes de volver al discurso, ¿ya? Voy a detenerme acá en la presentación, ¿ya? De lo que tenemos que ir analizando, ¿ya? Este trabajo lo tiene que enviar esta semana, ¿ya? Y tiene que ver con el análisis situacional de enunciación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el contexto o el trasfondo del discurso de esta autora, ¿ya? También los recursos del lenguaje que ocupa, es decir, por qué se expresa de cierta forma, cómo les da énfasis, ¿verdad? Cómo desarrolla su argumentación. Recordad que era un discurso argumentativo, y que todo discurso argumentativo tiene una tesis, ¿verdad? Que es una idea de carácter general debatible, ¿ya? Y a su vez, ¿verdad? Vamos a revisar ahora los objetivos, ¿verdad? De que estemos revisando estas actividades, ¿ya? Nosotros buscamos actualmente generar una reflexión crítica sobre los discursos, ¿ya? Para ello se escogió, ¿cierto?, este discurso de audiovisual, ¿cierto?, en formato de charla TED de esta escritora, y además también por escrito. ¿Y qué tenemos que ser capaces de lograr a través de este análisis? ¿Ya? De ver, por ejemplo, cómo influyen los contextos socioculturales, ¿verdad?, del enunciador o la persona que emite el discurso. En ese sentido, ella cómo se posiciona, es decir, ella, por ejemplo, como nigeriana, como escritora que nació en África, cómo se posiciona frente a su realidad o frente a la realidad de los otros, ante la realidad de las personas que la escuchan. ¿Qué característica tiene la audiencia? ¿Qué característica tenemos nosotros como lectores y específicamente las personas que estaban ese día en la charla TED escuchándola? Que es el formato de una charla TED, ustedes saben que es mucho más formal, tiene un cierto formato determinado, una audiencia más abierta de mente, más culta también, ¿ya? ¿Qué características, por ejemplo, son propias de este género discursivo, ¿verdad? Que es más bien de carácter argumentativo. ¿Cuáles son los razonamientos, las ideas que ella propone en su forma de elaborar el discurso? Y finalmente, ¿por qué o cómo debemos nosotros creerle o cuál es la razón que ella nos da para creer en su discurso? Son algunas de las cosas que vamos a revisar hoy día, ¿ya? Respecto a la actividad, ustedes tienen que releer en profundidad el discurso
de Chimamanda Adichie, ¿cierto? El peligro de una sola historia, ¿ya? Y además, ¿cierto? Hacer este análisis que vamos a comentar ahora, así que les sugiero buscar un cuaderno o en un Word, ¿cierto? Ir anotando, tomando notas, ¿ya? Y tienen plazo para entregarlo hasta el 11 de agosto, ¿ya? Ese es el plazo para entregarme el trabajo que vamos a revisar ahora, ¿ya? Yo lo voy a revisar a grandes rasgos con ustedes ahora, ¿ya? Para que podamos, ¿cierto?, revisar la idea más importante, clarificar algunos conceptos, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes vayan tomando nota, ¿ya? Porque así les va a quedar más claro, ¿cierto?, de qué trata, ¿ya? Bien, vayamos recordando un poco. ¿A qué se refería esto del peligro de una sola historia? ¿Qué les decía? ¿A qué apuntaba este título? ¿Algo nombraba el compañero delante? ¿Cierto? ¿A qué se refería esto del peligro de una sola historia? ¿Se acuerdan que hablábamos de los estereotipos, hablábamos de los sesgos culturales? ¿Se acuerdan un poco de eso, no? ¿Se acuerdan de esa parte? Hablábamos también muchas veces de los prejuicios, ¿ya? ¿De qué prejuicio, de qué estereotipo, de qué hablaba ella en este discurso, con los que estuvieron en la clase pasada? ¿Cuáles eran los Profe, ¿Sí? ¿cuál era la actividad que dijo que iba a revisar en la fecha? No, sé, no lo escuché bien. Lo que vamos a ver ahora, la actividad que subí esta semana en Classroom. La subí esta semana, lo vamos a ver ahora, ¿ya? Pero es en relación al discurso de esta escritora, ¿ya? El Así que, análisis, ¿no? sí, sí, el análisis, sí, ¿ya? Muy bien, estoy esperando que cargue de nuevo el texto, se me puso un poco lento, ¿ya? Voy a ver si lo pueden ver, ¿ya? Si no lo pueden ver, me avisan, ya lo estoy intentando proyectar, denme un segundo, ya. ¿Quién más me puede contar un poco más de lo que decía esta autora? Un poco más de su discurso. Ella hablaba entonces, ella se posicionaba como una escritora nigeriana, de origen africano, pero nos contaba distintas historias, ¿cierto? Distintas historias que ella vivió, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, y también algunas historias que ella vivió en su infancia, ¿cierto? Cuando le tocó, por ejemplo, en su casa tenía un trabajador que era más pobre que ella, ¿ya? ¿Cierto? Y que ella también tenía sesgos, ¿verdad?, hacia la realidad de este niño que era Fide, ¿ya? Muy bien. Bien, veamos lo que tenemos que analizar, ¿ya? Lo primero es el tema de la argumentación, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de por qué argumenta ella? ¿Ya? ¿Qué desea conseguir? ¿Qué es lo que ella quiere lograr con este discurso? ¿Alguien recuerda, alguien quisiera acotar algo sobre eso? ¿Qué es lo que propuso esta autora al momento de escribir este discurso? ¿Se acuerdan o no? Tratar de que las personas ya no sigan tanto los estereotipos o creencias que se tienen. Exacto, ¿verdad? O sea, romper con los estereotipos, ¿verdad? De alguna manera también después de hecho lo reafirma hacia el final del discurso, ella plantea más bien que las personas tienen que ser capaces de tener una mirada más amplia, no solamente quedarse con una versión de las cosas, sino ser capaces de mirar más allá, ya de comprender al otro, de interiorizarse sobre las otras culturas, de no quedarse con una sola forma de pensamiento. Justamente, eso es como lo central. Después ustedes pueden profundizarlo más, ¿cierto? ¿Ya? Después dice, ¿quiénes participan dentro de este discurso? ¿Cierto? Ya sabemos que el enunciador es esta autora nigeriana, ¿cierto? Chimamanda Adichie, ¿cierto? Escritora, ¿ya? ¿Y a quién va dirigido? ¿Quiénes son los receptores de la historia? O sea, ¿quiénes leemos este discurso? ¿Quiénes ven este discurso? ¿En qué contexto se daba este discurso? ¿Se acuerdan o no en qué contexto se daba? Habíamos dicho dentro de la charla TED, ¿verdad? En otro curso me comentaban que también ella dijo este mismo discurso en una feria del libro, ¿ya? Y justamente va dirigido a un público un poco más culto, ¿ya? Pero lo interesante es que puede ser escuchado por cualquier tipo de persona, ¿ya? Porque la invitación es, como bien decía la compañera, a no seguir solamente una sola forma de pensamiento, sino, como les voy a leer a continuación,
también ampliar, ¿verdad? Ampliar su visión, ser capaz de escuchar al otro, conocer su otra historia, su otra mirada. ¿Por qué? Porque los discursos muchas veces que conocemos son situaciones de poder, ¿ya? Les voy a leer la primera parte del discurso, ¿ya? Que ella dice: cuento historias y me gustaría contarles algunas historias personales sobre lo que llamo el peligro de una sola historia, ¿verdad? Y ahí empieza a dar este discurso, ¿ya? Y también después refuerza esta idea con lo que parece el final. Siempre la tesis se refuerza al final también del discurso, cuando ella dice: la escritora estadounidense Alice Walker escribió esto sobre su familia sureña que se había mudado al norte. Le dio un libro sobre la vida sureña que dejaban atrás. Estaban sentados leyendo el libro, escuchándome leer y recuperamos una suerte de paraíso. Me gustaría terminar con este pensamiento. Cuando rechazamos la historia única, cuando nos damos cuenta de que nunca hay una sola historia sobre ningún lugar, recuperamos una suerte de paraíso. Gracias, dice ella, ¿cierto? O sea que en realidad eh, parte de lo que es nuestra identidad, ¿cierto? Está relacionado, está vinculado, ¿cierto? A esta versión que tienen los otros de nosotros mismos, ¿verdad? O sea, muchas veces nuestra identidad personal y también social se construye en relación no solamente a lo que nosotros pensamos de nuestra cultura, de nuestro país, sino también a lo que los otros países, las otras culturas, sociedades conocen de nosotros, ¿ya? Es un poco lo que podemos concluir, ¿ya? Bien, el contexto, ¿cierto? El contexto acá sería en qué situación se encuentran, ¿cierto? Estaban, si vemos la charla TED, en el contexto de esta charla TED, ¿verdad? Que si ustedes saben que tiene un formato determinado, ¿cierto? Con cierto número de cierta cantidad de tiempos, ¿verdad? Alrededor de 20 minutos, a un público que, como les decía, tiene una apertura de mente más amplia, que busca cierto, que le deje algo, ¿verdad? Los discursos, que generen algo, que genere algo en ellos, ¿verdad? Algo de manera crítica, ¿ya? Una crítica a la realidad, ¿ya? El canal, ¿cuál es el medio que permite la transmisión del mensaje? ¿Cuáles son los dos canales por los que conocimos este discurso? Hay dos formatos, ¿verdad? Uno en un formato de qué tipo? Si analizamos el canal por el cual se transmite este discurso, tenemos un formato, la charla TED, ¿cuál era el formato? Audiovisual, ¿cierto? ¿Ya? Y si vemos el formato que leímos, ¿cierto? Escrito, ¿cierto? Entonces tenemos que nosotros accedimos a este discurso a través de un canal audiovisual, que era la charla TED, que la tienen que ver para realizar este trabajo, y también el canal escrito, ¿cierto? Que era, ¿cierto? El texto que leímos, ¿ya? Eso para el primer análisis, ¿ya? La idea es que vayan tomando nota y ustedes hagan un análisis más completo todavía cuando ya puedan hacer este trabajo con más tiempo, ¿ya? Sigamos. La siguiente parte dice: ustedes tienen que sí o sí ver la charla TED porque se les pide ver la apariencia y la gestualidad de la autora. ¿Ya? En todo discurso, sobre todo cuando es audiovisual, predominan, ¿cierto?, la gestualidad, los movimientos, ¿cierto?, los énfasis, ¿verdad?, que da con los tonos de voz, ¿cierto?, la forma en que está vestida, ¿cierto?, sus rasgos, sus características, todo ello, ¿verdad?, transmite también información y pertenece a lo no lingüístico, ¿ya? En cambio, si ahora pasamos al análisis lingüístico, tenemos que ver el vocabulario de esta autora, el léxico que usaba. Si analizamos el vocabulario de ella, ¿cómo era? ¿Era profundo? ¿Era simple? ¿Era rebuscado? ¿Era cercano? ¿Era una persona culta, inculta? ¿Qué podemos concluir del uso de su vocabulario en su discurso? ¿Qué podemos decir, chicos, chicas? ¿Qué podemos decir del vocabulario que ocupa esta autora? ¿Qué podemos decir de su vocabulario? Les voy a leer un poco más para que vayan recordando. ¿Ya? Ella después, ¿cierto?, empieza a contar su historia, historias personales para que las personas enganchen, ¿cierto?, con su vivencia, ¿cierto? Y relata también, ¿verdad?, que ella, por ejemplo, hablaba en algunas de sus historias de personajes que no la representaban, porque simplemente ella reprodujo al principio, antes de empezar a escribir realmente bien, reproducía simplemente lo que ella había leído, que eran estas historias de otros países, pero no su propia historia,
¿ya? Y ella después señala lo siguiente: creo que esto demuestra cuán vulnerables e influenciables somos ante una historia, especialmente en nuestra infancia, porque yo solo leía libros en que los personajes eran extranjeros, estaba convencida de que los libros, por naturaleza, debían tener extranjeros y narrar cosas con las que yo no podía identificarme. Todo cambió cuando descubrí los libros africanos. No había muchos disponibles y no eran fáciles de encontrar como los libros extranjeros, ¿verdad? O sea, que ella desde su infancia, si bien tenía esta curiosidad, no siempre estaba ese acceso que ella buscaba a este tipo de libros, ¿verdad? Que eran propios de su cultura. Después nombran algunos autores que la influyeron, ¿cierto? Chinua Achebe y Kamara Leigh, ¿ya? Después habla un poco de su experiencia de lectura. Yo amaba los libros ingleses y estadounidenses que leí, avivaron mi imaginación y me abrieron nuevos mundos, pero la consecuencia involuntaria fue que no sabía que personas como yo podían existir en la literatura. Eso es bien crítico, ¿cierto? Mi descubrimiento de los escritores africanos me salvó de conocer una sola historia sobre qué son los libros. Después habla de su familia, la describe y después describe inclusive este chico, ¿cierto? A Fide, que les trabajaba en su casa y del cual ella va a tomar esta historia para compararla con lo que las otras personas piensan en relación a África. Cuando cumplió 8 años, un nuevo criado vino a casa, su nombre era Fide. Lo único que mi madre nos contaba sobre él era que su familia era muy pobre. Mi madre enviaba batatas y arroz y nuestra ropa vieja a su familia. Cuando no me acababa mi cena, mi madre decía: come, ¿no sabes que la familia de Fide no tiene nada? Yo sentía una gran lástima por la familia de Fide. Un sábado fuimos a visitarlo a su pueblo, su madre nos mostró una bella cesta de rafia teñida hecha por su hermano. Estaba sorprendida, pues no creía que alguien de su familia pudiera hacer algo. Lo único que sabía es que eran muy pobres y era imposible verlos como algo más que pobres. Su pobreza era mi única historia sobre ellos. ¿Verdad? Ahí va reforzando constantemente su visión, ¿verdad? Lo que ella quiere proponer. Entonces, pregunta para ustedes: ¿cuál es el nivel de vocabulario que maneja esta autora? ¿Cómo lo describirían ustedes? ¿Cómo describirían el vocabulario de esta autora? A ver, ¿quién Algo puede? formal. Formal, bien, sí, sí, súper, súper bien. ¿Verdad? Es formal, tiene unas características bien literarias también, algunas expresiones, ya, y la forma en que hace las comparaciones, muy bien. Después, uso estratégico de verbos y pronombres. Volvamos al texto. Volvamos a los verbos y los pronombres acá y cómo los usa. ¿Ya? Vayamos acá al principio. Dice, cuento historias. Ahí tenemos el verbo contar, ¿cierto? ¿Ya? Y está en primera persona singular, yo, ¿cierto? El hablar desde el yo, posicionarse desde su discurso desde el yo, lo que genera es mayor intimismo, por así decirlo, con los auditores, con las personas que la leen, es decir, que las otras personas logren identificarse de manera más directa con lo que a ella le pasa o con lo que ella quiere expresar. Después habla, dice, me gustaría contarles algunas historias personales, o sea, ratifica su punto de vista personal y también después vincularlo para que las otras personas también lo vean como algo significativo. ¿Ya? Sigue hablando en primera persona, crecí en un campo universitario, ¿ya? Después para referirse, ¿cierto?, a la relación con su familia, por ejemplo, habla en tercera persona, mi madre dice, ¿ya? Después habla, ¿cierto?, de sus experiencias como escritora, ¿ya? En ese sentido, dice, también fue una escritora precoz, ¿verdad? O sea, sigue hablando en primera persona, comencé a escribir, etcétera, a tal edad, ¿verdad? Mis personajes, o sea, sigue hablando en primera persona constantemente, ¿ya? Lo importante para responder esta parte es que ustedes se fijen en los verbos que usa, por qué los usa. Creo que esto demuestra cuán vulnerables somos. O sea, tienen que fijarse en los verbos, creer, ¿verdad? Amar, ¿verdad? Todos los verbos que va usando, leer, escribir, todos esos verbos y por qué los usa, ¿ya? Y por qué los ocupa en primera persona, ¿ya? Y los pronombres, ¿cierto? De los pronombres personales, por ejemplo, de pertenencia, el mí, el mío, el tuyo, etcétera, ¿ya? Analizar esa parte. Expresiones valorativas, ¿ya? En todo discurso, sobre todo cuando hay un carácter argumentativo, predomina, cierto, las expresiones de valor, los juicios de valor. Y ella en varias partes de su discurso da juicios de valor. Ella de alguna manera se vincula con lo que dice directamente. Por ejemplo, acá dice, a ver, ayuden a buscar una expresión donde ella emita un juicio de valor. Acá, por ejemplo,
Creo que esto demuestra cuán vulnerables e influenciables somos ante una historia, especialmente en nuestra infancia, porque yo solo leía libros en que los personajes eran extranjeros, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ella está hablando de, en este caso, haciendo una crítica, ¿cierto?, a lo influenciables que somos, ¿verdad?, las personas, a lo maleable, a lo voluble que podemos llegar a ser, ¿ya? Y los peligros que genera conocer una realidad solamente, porque en realidad, al conocer una sola historia, nos genera esa versión y visión parcial de la realidad. ¿Ya? Em, Después, por ejemplo, más adelante igual ocupa otra forma de su discurso, otras valoraciones, ¿ya? Cuando dice, por ejemplo, acá, a ver, estoy buscando otra expresión, ya. El poder es la capacidad no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa sea la historia definitiva. ¿Verdad? O sea, ahí tenemos otra expresión valórica porque está dando un juicio de valor. Ella está diciendo ahí lo importante, ¿verdad?, de no solamente conocer la otra historia, sino también contar la historia propia, que los otros conozcan tu historia, que conozcan lo que te pasa, conozcan tu cultura, porque la única forma de hacer que no haya una sola historia, ¿ya? Es como empoderarse un poco en eso. Los recursos retóricos, las reiteraciones, por ejemplo, la interrogante. ¿Qué recursos retóricos se ocupan? Acá hay varios, pero hay uno bien significativo en este discurso que se los voy a leer, ¿ya? Que es en este párrafo de acá. Ella, después que contó todas sus experiencias personales para que las personas pudieran comprender su realidad, ella dice lo siguiente, a modo de pregunta retórica, porque no espera respuesta, sino más bien para generar reflexión de los lectores o las personas que la escuchan. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi amiga Fumi Honda, la valiente conductora de un programa de TV en Lagos, determinada a contarnos las historias que quisiéramos olvidar, si mi compañera de cuarto conociera la cirugía cardíaca hecha en un hospital de Lagos la semana pasada, si conociera la música nigeriana contemporánea, gente talentosa cantando en inglés y pidgin, en Igbo, Yoruba e Ilyo, mezclando influencias de Jay-Z a Fela, a Bob Marley y hasta sus abuelos. Y si conociera a la abogada que recientemente fue a la corte en Nigeria para cuestionar una ridícula ley que requería que las mujeres tuvieran la aprobación de sus esposos para renovar sus pasaportes, y si conociera a Nollywood, lleno de gente creativa haciendo películas con grandes limitaciones técnicas, estas películas son tan populares que son el mejor ejemplo de lo que los nigerianos consumen lo que producen. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi ambiciosa trenzadora de cabello, quien acaba de iniciar su negocio de extensiones, o sobre el millón de nigerianos que comienzan negocios y a veces fracasan, pero siguen teniendo ambiciones, se fijan, este párrafo está repleto de preguntas retóricas, como les decía, que no buscan ser respondidas, pero buscan generar atención, llamar la atención, ¿verdad?, de los lectores o de los oyentes. ¿Ya? Muy bien. Otro punto importante que se los voy a trabajar en mayor profundidad más adelante son los modalizadores del discurso. ¿Qué son los modalizadores del discurso? Los modalizadores del discurso, como el nombre lo dice, modifican lo que se dice, le dan un juicio de valor. Los modalizadores son más bien propios del discurso argumentativo porque intensifican e intencionan lo que uno dice, ya le dan cierta fuerza a lo que uno dice. Por ejemplo, dejen buscar aquí algún modalizador en el ejemplo. A ver, jamás se me habría ocurrido que solo por haber leído una novela donde un personaje es un asesino en serie, de alguna forma él era una representación de todos los estadounidenses. Recuerden que ahí ella hablaba de que una persona en una charla, un estudiante supuestamente, le planteó que por qué todos eran asesinos, todos eran criminales, ¿cierto? Allá en Nigeria, en África. Y eso fue porque este chico conocía solamente esa historia de ellos y se creyó esa ficción, perdón, esa ficción se la creyó al pie de la letra y le planteó eso. Entonces después ella ironiza con eso. Pero lo importante acá era que ella dice, jamás se me habría ocurrido. Ese jamás, que es una negación, ese es un modalizador del discurso, porque ese jamás le entrega identificación e intensificación a lo que dice. ¿Ya? Hay varios modalizadores, por ejemplo, los de probabilidad, probablemente, otros de certeza, ciertamente, que reafirman como afirmo que, o con seguridad de, etcétera, modalizan o modifican el discurso. Acá tenemos otro. Es imposible hablar sobre la historia única sin hablar de poder.
ese imposible a ella le permite hablar, ¿cierto? Introducir el tema del poder dentro de lo que es la historia, ¿verdad? A través de ese modalizador que es la palabra imposible. ¿Queda claro la función del modalizador del discurso? Voy a intentar ayudarlos más adelante igual con eso, pero ¿queda claro? Que sirven para modificar el discurso. Ustedes lo mismo que estamos haciendo ahora, me lo tienen que enviar por escrito durante esta semana, a más tardar el martes 11 de agosto. ¿Ya? Así que vayan tomando nota porque les va a servir. ¿Ya? Bien. De todas maneras, igual queda grabada la clase después. Por último, nos queda ver la última parte que dice que tiene que ver con la tesis. Nosotros decíamos que todo texto argumentativo tiene una tesis, ¿verdad? Que es esta idea general debatible, ¿ya? ¿Y cuál será la tesis acá? ¿Cuál es la postura de esta autora frente al tema que aborda? ¿Qué Pero piensa esta es como respecto? más personal. ¿Qué cosa? ¿La tesis? Esta respuesta es como más personal, como del punto de que lo miras tú. No, no, no. No, preguntan cuál es su postura, no tu postura, la postura de la autora. No, Ah, ok, ok. claro, no la visión que tengan ustedes, sino la visión que tiene la autora sobre el tema que ella presenta. Por eso es cuál es su postura. Entonces, ya conociendo un poco el discurso, y acuérdense de releerlo, volver a escucharlo para poder hacer más completo este trabajo después, ¿cuál es la postura que plantea ella frente a este tema? ¿Qué es lo que dice ella? ¿Qué es lo que nos decía? ¿Cuál era el mensaje que buscaba transmitir? ¿Por qué ella hablaba del peligro de una sola historia? ¿Qué buscaba transmitirlos con eso? ¿Qué buscaba decir con eso? Ya lo dijeron al principio, pero para que lo reafirmen, acuérdense del final de nuevo, ¿ya? A ver, ¿quién no ha participado? ¿Fernanda está conectada? ¿Fernanda? Fernanda, ¿qué piensas tú? ¿Cuál será la tesis de esta autora? ¿Fernanda Ortega está? ¿Me podrías ayudar un poco? ¿Cuál crees tú que es la visión de esta autora? ¿O quién está conectada también? María Jesús. O María Jesús, ¿cuál será la visión de esta autora? ¿Cuál es la tesis que ella, cuál es la tesis que ella quiere proponer acá, en este discurso? María Jesús, ¿está conectada? Creo María que Jesús, me sí, estaba hablando a mí. sí, sí, María Jesús, Es ¿cuál? que se le escucha medio cortado. Ah, ya, ya. ¿Cuál crees tú que es la visión de esta autora? ¿Qué es lo que ella propone en su tesis? ¿Cuál es la tesis de este discurso que hace ella? Em, ¿O quién podría aportar a... ¿Sí? María Jesús, ¿sí? aquí estoy. Ah, ya, ok. Sí, tranquila. ¿O alguien que la pudiera ayudar? Por ejemplo, Catalina Vélez está. ¿Me podrías ayudar también tú? Por ejemplo, ¿cuál tú crees que es la tesis de este discurso? ¿Que está en contra de los estereotipos? Ya, sí, sí, cierto, ella está en contra de los estereotipos, ya es un buen punto. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más quisiera aportar algo? A ver. em, Eduardo Aguilar está. Eduardo, ¿qué crees tú? ¿Cuál será la visión de esta autora? ¿Qué es lo que ella propone? Eduardo, ¿estás? ¿Qué es lo que propone esta autora? ¿Puedo hablar yo? Eso, ya, Sofía, a ver, ya, sí, sí, sí. O sea, mayormente muestra al cuál vulnerable e influenciable somos ante una historia. Ujú. Sí, cierto, ¿verdad? Muy bien, gracias. Buena acotación. Gracias, Sofía. Muy bien. Justamente, como decían, apunta a lo que ella realmente piensa, ¿verdad? Acerca de esto de cómo nos dejamos influenciar a veces solamente por una sola historia y eso marca todo lo que creemos de esa realidad cultural, de esa realidad social, ¿ya? Entonces la invitación que ella nos hace es saber más allá, a no quedarnos con una sola versión de los hechos, de la realidad, sino siempre indagar más, conocer más del otro. ¿Quién es el otro? ¿Ya? Bien.
Y ahí ustedes después lo profundizan cuando lo lean en mayor profundidad. Y la última parte dice, ¿desde dónde construye su posicionamiento? ¿Cómo le da validez a su postura? ¿Cuáles son las razones presentadas por la emisora? ¿Cómo ella valida? Ya dijimos que ella hacía algo bien interesante, ¿cierto? ¿Cómo ella valida lo que está diciendo? ¿Cómo se valida ante los otros? ¿Cómo se valida ante nosotros que la leemos o ante las personas que la escuchan? ¿Qué usó ella? ¿Qué recurso usó para validarse, para validar su opinión? Sus experiencias, Bien, súper bien. ¿Quién participó ahí? Súper bien. ¿Quién era? Valeria. Gracias, Valeria. Excelente, excelente. Justamente, ella, como les decía, personaliza su discurso, ¿verdad? Se apropia de él y toma sus propias experiencias para que las otras personas comprendan su propia realidad y a partir de que estas personas comprendan la realidad de ella, es que van a poder entender que los sesgos culturales, los estereotipos, los prejuicios no están bien, que hay que ser capaces de atreverse a conocer al otro, ya que no sea algo solamente de palabra, ¿ya? Muy bien. Eso, después ustedes pueden ir ahí profundizando, ¿ya? Pero esa es la idea. ¿Queda claro más o menos lo que tienen que hacer para la próxima semana? ¿Quedó claro? Sí. ¿Ya? Muy bien, gracias. Bien, Profesor, sí, dígame. ¿se responde en el mismo PowerPoint o tengo que Sí. hacer una en Word? No en el mismo Power, en el mismo Power. Y bueno, y si quiere alguno hacerlo más ordenado todavía, lo pueden hacer en Word. Ya, Profe, pero sí, sí, yo, Gracias. yo la imprimí. ya, y... Ah, ya, pero está bien, pero me lo tiene que enviar por algo, por el PowerPoint o Word. Ya me lo envía en internet, sí. ¿Ya? Sí, sí, sí sé cómo mandarla. Ah, ya, muy bien. ¿Ya? Bien, acuérdense las personas que vienen incorporándose, por favor, agregarse a la lista. ¿Ya? Agradezco la asistencia de hoy, fue bastante alta, tenemos 26 conectados, así que súper bien. Les recuerdo que también tienen que leer el libro, ya acuérdense que les di dos opciones. Les di Ensayo sobre la lucidez de José de Saramago y Rebelión en la granja de los animales de George Orwell. Ambos libros ya se subieron. Esa evaluación de ese libro, que también es formativa, se va a dividirse de esos dos libros porque tienen que escoger uno. Se va a dividir en dos partes. La primera parte tienen que dármela la semana del 15 de agosto y la segunda parte tienen que darla a finales de agosto. ¿Ya? ¿Cómo lo Profe, vamos? Sí, dígame. ¿va a mandar alguna rúbrica sobre lo del libro? No, no, porque no tienen que, no, nos pidieron que no fueran trabajo, sino que fueran tipo formulario, ya así como los formularios que han hecho, formularios breves de 5 preguntas entre alternativa y desarrollo, ya, así que va a ser ese el formato, ya, así que tranquilos con eso, no, no creo que sea difícil. De todas Profe, ¿y maneras, por qué dos partes? buena pregunta, lo mismo me pregunté yo, no, en UTP se decidió hacerlo así para disminuir la carga, porque como los libros algunos son más extensos, el hecho de dividir la lectura en dos partes les va a permitir darle más tiempo, porque van a tener 2 semanas para leer la primera parte del libro y otras 2 semanas para leer la otra parte del libro. Pero yo creo que lo vieron por ese lado, ¿ya? Así que ahí les voy a contar bien cuál parte de cada uno, ¿ya? Pero lo que sí necesito, que la próxima semana, así que defínanlo bien esta semana, que al igual como les pedí ahora que me anotaran su nombre en el chat, lo mismo les voy a pedir la próxima semana, pero también que me anoten los libros que que eligieron, ¿ya? Si eligieron Rebelión en la Granja o Ensayo sobre la ceguera, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo suba la evaluación, ustedes van a tener que rendir una sola de las dos y van a tener que rendir aquella que ustedes dijeron que iban a leer. Ya no pueden rendir la otra, o sea, me rinden solamente una, ¿ya? Así que ojo con eso, ya para que escojan bien su libro. Yo les voy a subir un poco, les voy a subir una clase grabada probablemente, porque para que no tengan, o a no ser que ustedes quieran que le haga otra clase que hable sobre los libros, probablemente la próxima semana, ¿ya? Pero igual se las quiero grabar, donde les recomiendo y les comento un poco los libros para que los conozcan un poco más, ¿ya? Pero la idea es que esta semana, si es que empezaron a leerlo, genial. Si todavía no empiezan, por favor, no dejen pasar el tiempo porque les quedan alrededor de 10 días para la primera parte del libro, ¿ya? Así que para que aprovechen el tiempo, ¿ya? Eso, chicos, no sé si tienen, chicas, no sé si tienen alguna duda, algo que comentar, algo que no haya quedado claro. También quedó clara la actividad, ¿cierto? De lo que hay que hacer, ¿sí? Sí. Muy bien, ya, gracias. Cuídense mucho, un gusto escucharlo, un gusto verlo, así que
eso, a leer, a estar bien igual, a cuidarse mucho. Y bueno, nos estaremos viendo. Cuídense. Que esté muy bien. Chao. Saludos a todas, a todos. Chao, Chao, profe. chao. Chao, profe. Chao. Chao.